Este video narra la historia del traslado de los restos mortales de Napoleón II desde Viena a París, que tuvo lugar en diciembre de 1940, 6 meses después de la victoria de Alemania sobre Francia. Sin embargo, también es un ejemplo de cómo, especialmente en los informes franceses e ingleses posteriores, la adopción de la propaganda contemporánea crea la impresión en el lector de que, con todo el alboroto en torno al traslado planeado y ejecutado en la menor escala posible, en realidad Francia logró una gran victoria, mientras que Alemania sufrió una gran derrota. Para poder entender correctamente la situación, aquí están primero los hechos y antecedentes históricos. Probablemente nadie no haya oído hablar del emperador Napoleón Bonaparte, muy venerado en Francia, y que también goza de cierta popularidad en Alemania, donde sus seguidores siempre se refieren con gusto a las leyes que promulgó. Él mismo había reconocido correctamente a sus alemanes cuando, ya gravemente enfermo en Santa Elena, escribió: «Si el cielo hubiera querido que naciera como un príncipe alemán, y me hubieran elegido y proclamado su emperador una vez, todavía me parece hoy que nunca me habrían abandonado y no tendría que estar sentado aquí ahora». De hecho, se puede estar de acuerdo con lo que el gran místico alemán Christian Morgenstern dijo sobre él en el libro Stufen, publicado en 1818. Napoleón fue un fenómeno natural. Insultarlo llamándolo un carnicero grosero no es más que reprender a un terremoto por ser una travesura grosera, o a una tormenta por ser una perturbación pública. Pero, por supuesto, Napoleón también fue un político influyente de alto nivel. Muchos lo llamaban un dictador que había cubierto Europa con numerosas batallas y que había revelado su agenda política al embajador francés en Toscana, Miot de Melito. ¿Acaso creen que quiero establecer una democracia? ¡Qué idea! La nación necesita un líder surgido de la gloria, pero no teorías sobre gobiernos, no grandes palabras, no discursos de ideologías que los franceses no entienden. Con que les den caballitos de batalla les basta. Se divertirán con eso y se dejarán guiar si se les oculta hábilmente el objetivo hacia el que se les está haciendo marchar. Y otra cosa que hoy se olvida con gusto provino de él, a saber, el infame decreto emitido en 1808, el llamado Decreto Vergonzoso. En él había eliminado la libertad de movimiento y la libre actividad económica de los judíos, y también había suspendido sus derechos civiles en puntos importantes. Como resultado, durante casi medio siglo, la existencia y actividad económica de los judíos en los estados alemanes que él conquistó y ocupó se vieron afectadas de manera decisiva y a menudo drástica. Napoleón, quien vivió de forma no monógama, tenía relaciones con varias amantes, con las que también tuvo hijos. Su único hijo legítimo, Napoleón Francisco Bonaparte, nacido en París el 20 de marzo de 1811, provenía del matrimonio celebrado en Viena el 11 de marzo de 1810 con Marie-Louise de Austria. Sin embargo, Napoleón se hizo representar en las celebraciones de la boda por Carlos de Austria-Teschen, el tío de Marie-Louise. La joven de 19 años conoció a su recién casado esposo en París el 27 de marzo, donde luego se celebró la boda religiosa el 2 de abril. Cuando su hijo Napoleón Francisco Bonaparte nació el 20 de marzo de 1811, recibió el título de rey de Roma. Cuando Napoleón I sufrió una devastadora derrota en la batalla de Waterloo en junio de 1815 y abdicó a favor de su hijo, Napoleón Francisco, de 4 años, fue reconocido por el gobierno, aún establecido por su padre como Napoleón II, emperador de los franceses.
Sin embargo, esto solo duró desde el 22 de junio hasta el 7 de julio y finalizó el 8 de julio con la restauración de la monarquía por Luis XVIII. Mientras el padre vivía en exilio en la isla de Santa Elena hasta su muerte el 5 de mayo de 1821, el joven rey de Roma fue llevado a Viena, una ciudad que nunca amó, donde ni siquiera se le permitió llevar el apellido de su padre, sino que en 1818 se le otorgó el título operístico de duque de Reichstadt. En Viena, Napoleón Francisco fue educado en alemán, francés, italiano y matemáticas. A los 8 años decidió seguir la carrera de oficial. En 1823, a los 12 años, ingresó como cadete en el ejército austriaco, donde sus evaluaciones lo describen como inteligente, serio y centrado. Además, a la edad de 17 años, ya había alcanzado una altura inusual para esa época de 1,80 m. Sin embargo, su incipiente carrera militar había causado cierta preocupación tanto en las monarquías de Europa como en los principales políticos franceses con respecto a su posible regreso a Francia. El influyente canciller de Austria, Clemens Wenzel Lothar von Metternich, nacido en Koblenz en 1773, se había asegurado de que Francisco Napoleón, que debía vivir en Viena, no pudiera desempeñar ningún papel político, sino que solo pudiera destacar por su presencia en las conversaciones con representantes franceses. Metternich, preocupado de que alguien de la familia Bonaparte pudiera recuperar el poder político, incluso rechazó la solicitud de Francisco, quien luchaba con problemas de salud pulmonar desde temprana edad, de mudarse del inhóspito Viena a Italia, con su clima más cálido. Finalmente, su abuelo, el emperador austriaco Francisco I, también le negó la entrada como oficial activo en el ejército. Y después de que en febrero de 1829 muriera su padrastro, Adam Albert von Neipperg, quien fue el primer amante de su madre Marie-Louise, y casado con ella desde la muerte de Napoleón, primero en 1828. El completamente solitario Francisco Napoleón en Viena descubrió que su madre había tenido 2 hijos ilegítimos en el concubinato que precedió a su matrimonio con Neipperg, lo que llevó a un mayor distanciamiento de Franz y su madre, quien tampoco se había preocupado mucho por él desde su nacimiento. Todo esto finalmente llevó a Napoleón Franz a la convicción de que la parte austriaca de su familia estaba haciendo todo lo posible para marginarlo y evitar controversias políticas internacionales. En 1813 se confió completamente deprimido a su amigo Anton von Ploquet-Osten, haciendo alusión a la primera esposa de Napoleón y emperatriz de los franceses, Joséphine de Beauharnais. Si Joséphine hubiera sido mi madre, mi padre no habría sido enterrado en Santa Elena y yo no habría estado en Viena. Mi madre es bondadosa, pero débil. Ella no era la mujer que mi padre merecía. En 1833, a los 20 años, Franz recibió el mando del 60º Batallón húngaro, destinado en el cuartel de Alzey de Viena como coronel honorario. Mientras tanto, sus problemas pulmonares empeoraron progresivamente. Después de que en 1832 se le diagnosticó tuberculosis y estuvo varios meses en cama, murió a las 5 de la mañana del 22 de julio, a la edad de 21 años. En la habitación del castillo de Schönbrunn, donde su padre soñaba con un nuevo poder europeo y nuevas victorias después de la batalla victoriosa de Wagram contra el ejército austriaco el 5 y 6 de julio de 1809. Napoleón Francisco permaneció soltero y no dejó herederos. Por lo tanto, el derecho napoleónico al trono de Francia pasó a su tío Joseph Bonaparte, hermano de Napoleón I, y más tarde a su primo Luis, Napoleón Bonaparte. Este fundó el Segundo Imperio francés con el golpe de estado del 2 de diciembre de 1858. Luego se autoproclamó dictador y desde entonces se le conoce como Napoleón el III. Después del fallecimiento del joven Napoleón Francisco,
Su cuerpo fue conservado y enterrado en la cripta imperial debajo de la iglesia capuchina, en Viena. De acuerdo con la ceremonia fúnebre tradicional de la corte de Viena, su corazón fue enterrado en la llamada cripta del corazón, en la catedral de San Esteban. Después de eso, siempre hubo intentos de traerlo de vuelta a París. Por primera vez en 1852 por Napoleón III. Sin embargo, el emperador de Austria, Francisco José I, rechazó la solicitud, argumentando que el duque de Reichstadt era un Habsburgo y debería seguir siéndolo. La idea de repatriación había resurgido en Francia después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, no fue solo una idea alemana, sino que ya había sido planeada por Francia 90 años antes. Volviendo a Napoleón I, murió el 5 de mayo de 1821, 11 años antes que su hijo, en el exilio en Santa Elena, y fue enterrado allí el 9 de mayo. Pero ya 19 años después, en 1840, sus restos mortales fueron exhumados, cargados en la fragata Belle Poule durante la noche, luego llevados a Francia y el 15 de diciembre trasladados a París, al Domo de los Inválidos, y allí colocados en una cripta. 100 años después, en el verano de 1940, Francia acababa de experimentar el mayor desastre militar de su historia. En tan solo 6 semanas y 3 días, desde el 10 de mayo hasta el armisticio que entró en vigor el 25 de junio de 1940, el ejército alemán había derrotado a las tropas de Francia y sus aliados, que eran claramente superiores en divisiones, soldados, armas, tanques, aviones y camiones. Mientras que la mitad sur de Francia permanecía temporalmente sin ocupar, donde en la ciudad de Vichy se había establecido el gobierno bajo el héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial, el mariscal de Francia Philippe Pétain, el norte había sido ocupado militarmente, después de lo cual se desarrolló una vida relativamente normal en París, como también ocurrió en Alemania después de la ocupación por los aliados en 1945. A partir de agosto de 1940, el francófilo Otto Abetz fue embajador del Reich alemán ante el gobierno francés en Vichy, con sede en el Palais Beauharnais en París, que todavía hoy es la residencia del embajador alemán en Francia. Ya en 1938, como director de la recién fundada Sociedad Franco-Alemana de 1935, Abetz había tratado de traer al hijo de Napoleón primero desde Viena a París, posiblemente mejorar la imagen del Reich alemán, que era visto con desconfianza por los franceses. Sin embargo, el clima político en el complicado año de 1938 resultó ser desfavorable para ello. Ahora, después de la victoria alemana sobre Francia, fue el periodista francés Félicien Fayet, quien más tarde también escribió para la propaganda alemana, quien planteó el tema a Abetz y recibió su aprobación. Se había establecido entonces para la repatriación de Napoleón II, el centenario de la repatriación de su padre, el sábado 15 de diciembre de 1940. Se dice, el embajador Abetz planeó una gran ceremonia en presencia de Hitler, Göring y el mariscal Pétain, lo cual es una leyenda, ya que los tres tenían mucho que hacer en diciembre de 1940, en lugar de asistir a una ceremonia de unos minutos con un trasfondo monárquico. Ni Hitler ni Göring fueron vistos en 1940, en el funeral del nieto del emperador, el príncipe Wilhelm, ni en 1941, en el funeral del último emperador alemán en Doorn, Holanda. Y en cuanto al octogenario Pétain, con todo respeto, al igual que a la mayoría de los franceses, no le importaba mucho Franz Napoleon, rey de Roma, quien solo había pasado los primeros 5 años de su vida en Francia. Según los rumores, también asistiría a la ceremonia el ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Vichy, Pierre Laval, quien fue ejecutado en Francia el 15 de octubre de 1945 por colaborar con los alemanes. A diferencia del jefe de Estado Pétain, este político francés siempre había exigido una colaboración amplia con el Tercer Reich alemán nacionalsocialista. Existen informes diversos y contradictorios sobre los días previos al suceso. Según una versión,
Otto Abetz habría informó a Pierre Laval sobre el supuesto plan de deportación que él también habría planeado en presencia de Pétain. Pero los opositores de Laval en el gobierno de Vichy habrían impedido por todos los medios, ya que solo habrían considerado una reunión con Hitler, como ya ocurrió el 24 de octubre de 1940 en la ciudad de Montois, una humillación adicional para Pétain y por lo tanto también para el gobierno de Vichy. Aunque Hitler le había escrito una carta personal, el mariscal de 84 años no fue a París. En cambio, destituyó a Laval del cargo de ministro de Exteriores y lo puso bajo arresto domiciliario. Sin embargo, no hay mucha verdad en esto, porque Laval fue despedido el 13 de diciembre de 1940 después de controversias con Pétain, ya que como organizador de la reunión de octubre entre Hitler y Pétain, había visto en ella el comienzo de una alianza franco-alemana contra Gran Bretaña. Pétain simplemente tenía en mente asegurar la soberanía estatal de Francia y preservar el imperio colonial. Después de todo lo que acabamos de escuchar, la siguiente versión, también transmitida, es probablemente la más coherente. Según esta versión, Jacques Benoît Mechin, historiador quien antes de la guerra simpatizó abiertamente hacia Hitler y el nacionalsocialismo en sus puntos de vista políticos, comunicó en un telegrama personal la intención de Alemania de devolver también los restos mortales de su hijo a Francia, con motivo del centenario de la devolución de las cenizas de Napoleón, citando, para que pudieran descansar con él bajo la custodia del emperador. En respuesta, el mariscal Pétain expresó por escrito, citando, su agradecimiento y el del pueblo francés, después de lo cual todas las noticias posteriores por parte alemana se mantuvieron en secreto hasta el último momento. Y solo el día anterior, algunos periodistas parisinos seleccionados habían recibido una invitación para presentarse a las 23 horas en la embajada alemana, sin ser informados de más detalles. Pero no como se lee en los informes franceses o ingleses, porque se temía por parte alemana que el evento pudiera resultar un fracaso para los parisinos, sino precisamente por lo contrario. Porque la Dirección Nacional Socialista, que como es bien sabido, se mostraba reacia e incluso hostil hacia la nobleza, no había olvidado lo que había sucedido en Potsdam durante el funeral del nieto mayor del Kaiser Wilhelm, segundo el príncipe Wilhelm de Prusia, que había caído como teniente primero de reserva en el campo de batalla de Francia. Aunque el público no había sido informado de la muerte del muy popular príncipe, alrededor de 50,000 personas vestidas de negro llenaron las calles de Potsdam el día del funeral como un homenaje a la monarquía alemana. Esta fue la mayor manifestación masiva no organizada durante el gobierno de Hitler, lo que lo llevó a proclamar el decreto del príncipe, que inicialmente prohibía a los miembros de las antiguas casas gobernantes alemanas servir en el frente, y a partir de 1943 les prohibía de forma general servir en la Wehrmacht. Si uno se imagina que la repatriación de Napoleón II hubiera sido llevada a cabo por los alemanes con gran alboroto, lo último que la ocupación alemana en París habría necesitado sería una hilera de cientos de miles de franceses ondeando la tricolor, porque eso también habría sido claramente una manifestación contra la ocupación alemana. Después de completar la relativamente pequeña planificación, llegó el momento. En la tarde del 14 de diciembre de 1940, un sábado, el tren especial 392 procedente de Viena llegó a la vía 26 de la estación norte de París. Se detuvo frente a la pequeña formación de honor de la Wehrmacht que estaba en el andén, de tal manera que el vagón de equipaje al final del tren se detuvo justo frente a ellos. Luego, a las 0:05, los soldados de una unidad de cazadores de tanques levantaron el pesado sarcófago de bronce con la ayuda de barras del vagón y lo cargaron en una carretilla que estaba enganchada a una máquina de tren que estaba lista en la estación, un llamado vehículo especial 251. Entonces, el pequeño convoy, acompañado por detectores de ruido, se puso en movimiento hacia el sur, pasó por el Boulevard de Strasbourg, luego por el de Sebastopol, pasando por los restos del Palacio de las Tullerías, donde nació Napoleón Francisco y que fue incendiado por los rebeldes
durante el levantamiento de la Comuna de París en mayo de 1871. Luego a lo largo del Sena hasta el Domo de los Inválidos, donde esperaba un grupo de dignatarios franceses uniformados y civiles. Y nuevamente, en contraste con los informes franco-ingleses, no se trataba de subordinados convocados rápidamente, sino prácticamente de la crema innata militar y civil francesa en París, que ahora esperaba la llegada de Napoleón II a la explanada frente a la cúpula del Domo de los Inválidos, iluminada por antorchas de los miembros de la Guardia Republicana. Entre ellos estaba el almirante François Darlan, quien después de la destitución de Laval el 13 de diciembre de 1940, fue nombrado por Pétain como ministro de Asuntos Exteriores, Interior y Guerra, y quien cayó víctima de un atentado en Argel, en el norte de África francés, el 24 de diciembre de 1942. El general de 4 estrellas Émile Loh, secretario general de la oficina de Pétain, desde el 15 de noviembre de 1940, el general de brigada Benoît de la Lorencie, representante de Pétain en París, y finalmente Roger Langeron, jefe de policía de París desde 1939 hasta 1941. Después de que la columna llegó alrededor de la 1:20, iluminada por las antorchas de las guardias republicanas, y el embajador Abetz y el comandante militar de París, el general Otto von Stülpnagel, habían abandonado sus vehículos. 2 minutos después, también llegó el vehículo con el sarcófago en la plataforma. Después de un breve discurso de Abetz, al que el almirante Darlan respondió con las palabras: «Miembros de la unidad policial Garde Républicaine tomaron el ahora pesado ataúd de bronce, adornado con una gran tricolore sobre sus hombros, y lo llevaron a través del pasillo de antorchas a la capilla de Saint-Jérôme, donde originalmente también se había colocado el ataúd de Napoleón». Otra invención de la posguerra es la historia de ladrones que se encuentra en un libro de 2008. Hitler había enviado una gran corona de flores al Domo de los Inválidos, texto de la cinta del canciller del Reich Hitler al duque de Reichstadt, que sin embargo fue destruido allí por la esposa de un veterano que trabajaba en el Domo de los Inválidos. Tal corona, si es que existía, no habría sido enviada al Domo de los Inválidos casi por correo francés como un paquete registrado y entregado allí contra la firma de la esposa de un empleado, sino que habría sido traída y depositada por el comandante general Otto von Stülpnagel, que participó en la ceremonia. La ceremonia nocturna, ante un número adicional de dignatarios franceses, se concluyó con un breve servicio religioso acompañado de música de órgano. Aquí el representante de la administración de Vichy, en París, Fernand de Brinon, quien fue ejecutado en Francia como colaborador el 15 de abril de 1947. Mientras tanto, el equipo de recogida alemán se había retirado, y poco después también los franceses abandonaron el lugar de los hechos. Aparte de las numerosas huellas en la nieve recién caída, nada revelaba la acción nocturna franco-alemana que se había mantenido casi en secreto. En diciembre de 1969, por alguna razón, se decidió en París trasladar los restos mortales de Napoleón II a la llamada cella, la celda del sótano de la tumba de Napoleón, la parte cerrada de la galería, donde ahora solo una lápida con su nombre le recuerda. Napoleón II, rey de Roma, 1811 hasta 1832. Su corazón aún descansa en Viena.